Y una vez más damos gracias por la presencia de todos, sabiendo que en este momento, en este lugar, aquí junto con nosotros, la palabra dice que donde dos y más están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Amén. Cristo está con nosotros. Y vamos a orar en esta mañana una vez más, exponiendo lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere que nosotros aprendamos, lo que Él quiere que nosotros apliquemos en nuestras vidas. Y dicho eso, les pido que vayan conmigo al texto de esta mañana que se encuentra en la carta de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Si no tiene Biblia, tenemos Biblias en la parte de atrás que puede utilizar para su beneficio. Una vez más, la carta de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. La palabra de Dios dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendita sea su palabra. ¿Qué se entiende o qué viene a la mente cuando hablamos acerca u oímos la frase la guerra espiritual? Pienso que ese debe ser el primer paso, entender lo que esto implica. ¿Cómo podemos hablar de algo si verdaderamente no comprendemos su significado? Y algunos imaginan que la guerra espiritual solo hace referencia a actos sobrenaturales ejercidos por demonios o espíritus malignos, como vemos en las películas de Hollywood, a la El Exorcista, el Omen. Gente con cabezas que dan vueltas, explodiendo y haciendo cosas sobrenaturales. Cuerpos humanos volando para aquí y volando para allá. Y eso es lo que presenta Hollywood. Y eso es desafortunadamente lo que muchos creen que la guerra espiritual consiste. Y aunque en cierta manera la frase sí está directamente relacionada a espíritus malignos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, su implicación y significado va más allá de lo que a lo mejor entendemos. Primeramente, ataques espirituales no solo incluyen ni están limitados a demostraciones sobrenaturales. Esto se puede manifestar a través de enfermedades o grandes catástrofes, como el caso del personaje bíblico Job, o como lo que vimos muchos de nosotros en la televisión ayer con la explosión de gas en el área cerca de nosotros. El relato de Job nos dice que Job era un hombre que lo tenía todo en lo que se refiere o en el criterio humano: familia, posesiones, autoridad, reconocimiento, respeto, etc. Y en un instante básicamente lo perdió todo, incluyendo su salud. Y cuando leemos el relato vemos que esos son ataques literalmente espirituales. Satanás retando a Dios. Y el Señor permitió que Satanás ejerciera su poder con límites en la vida de Job.
Lo cual nos tiene que hacer entender que la realidad es que sí, Satanás y su ejército nos pueden atacar físicamente, materialmente, emocionalmente. Por otro lado, los ataques espirituales pueden ser tan simples como una discusión con nuestra pareja el domingo en la mañana, de camino a la iglesia. Estamos todos ajorados y apresurados a que llegar porque el pastor se va a molestar. Y tenemos una pequeña discusión y esa pequeña discusión se desarrolla. O quizás los niños están peleando, uno tiene que salir, ellos están peleando y uno se... La tensión y por favor. O quizás son un vecino o un jefe de trabajo con el que constantemente estamos argumentando. Las armas del enemigo incluyen, entre otras, frustraciones, enojos, la ira, la injusticia, la duda, el engaño. Y muchas veces no comprendemos qué es lo que está sucediendo y lo achacamos a la vida diaria. El propósito de los ataques son tan sencillos como el distraernos o llevar nuestra mente y pensamientos lejos del Señor, o tan serios como tratar de hacernos dudar de Él y de nuestra fe, o aún peor, volvernos en contra de Él. El punto es que no podemos tomar esta porción bíblica de ninguna en su realidad ligeramente. Estamos en medio de una batalla. Y es una batalla que tiene complicaciones eternas. Y debido a eso tenemos que estar preparados. ¿Cuántas veces no hemos oído, quizás hayamos expresado lo siguiente cuando enfrentamos las dificultades y tribulaciones de esta vida? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué yo o por qué ahora? Expresando la frustración que sentimos debido a nuestra condición o circunstancia, como si el Señor no estuviera al tanto de lo que nos está sucediendo. Y la mente se enfoca en esto y se olvida de aquel que es todopoderoso, Rey sobre todo. Y el enemigo disfrutando, porque está logrando exactamente lo que él quiere: alejarnos de él. Por eso es importante, una vez más, el estar preparados para reconocer y poder reaccionar correctamente cuando los ataques del enemigo ocurren. Ahora, el otro lado, el otro extremo es que queremos culpar al enemigo por todo lo que sucede. Le pegué a la pared anoche con el pie, no fue culpa del diablo, fui yo que iba. Hacemos tonterías, no es el diablo, soy yo. Entonces, ¿cómo distinguimos entre lo que es el enemigo y lo que somos nosotros? Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos que leer la Biblia. Para eso tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dicho eso, en esta porción de su carta, ya concluyendo la carta, el apóstol Pablo nos está dando instrucciones de cómo prepararnos y equiparnos para poder enfrentar esa batalla espiritual. Es absolutamente necesario entender que no nos vamos a escapar, no nos podemos esconder, ni podemos evitar ser partícipe en ella. En el momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando entregamos nuestras vidas a Él, no un segundo antes,
nos convertimos en enemigos de Satanás y su ejército. Y es un ejército poderoso y muy bien organizado. También es importante entender que después de entregarnos, de venir a los pies de Cristo, no pasamos por el bootcamp espiritual antes de ir al combate. Aquellos de nosotros que hemos estado en el ejército, vamos, nos enlistamos y ¿qué sucede? Nos mandan a entrenar por X cantidad de tiempo. Y no antes de cumplir con ese entrenamiento podemos ir a la batalla. Y aun cuando cumplimos con eso nos entrenan aún más. ¿Por qué? Para poder estar preparados a lo que vamos a enfrentar. Ese no es el caso en la vida cristiana. Cuando venimos a los pies de Cristo, los ataques comienzan inmediatamente. Ya somos enemigos. Y tenemos que entender, los cristianos estamos no todos al mismo nivel espiritual o de madurez espiritual. Y cuando los ataques comienzan, obviamente vamos a estar a diferentes niveles de cómo tratar con ellos. Un creyente nuevo o uno que no le dedica tiempo al estudio y la lectura de la Biblia o a la oración o al asistir a la iglesia, posiblemente es una víctima fácil para Satanás, ya que no está al tanto de los peligros o las tentaciones a su alrededor y mucho menos está preparado para defenderse de ellos. Por eso es importante como iglesia, para aquellos nuevos creyentes, como iglesia, ayudarla a que se desarrollen en la palabra, en la fe. Aquellos de nosotros que llevamos tiempo, no es ya yo soy cristiano y estoy cómodo. No podemos dejar de prepararnos, de entrenarnos. El creyente que esporádicamente dedica tiempo a la oración, al leer la Biblia, al congregarse con sus hermanos y hermanas, quizás entienda que hay peligro a su alrededor, pero no está equipado para enfrentar los ataques. Cuando viene un testigo de Jehová, un mormón a su puerta, a hablarle de su fe, un musulmán, a criticar su fe, a poner en duda su fe, ¿cómo la defiende si no está preparado para hacerlo? Usted cree en Cristo, usted tiene fe en Cristo, pero no puede defender su fe ante el enemigo cuando viene a su propia puerta. Ellos están a la ofensiva y usted tiene que estar a la defensa. O déjeme llamar a mi pastor, o déjeme llamar a Nidia, o déjeme llamar a Argüelles para que ellos me ayuden, porque yo no sé cuál es la respuesta. Hermanos, yo no sé todas las respuestas, ninguno de nosotros las sabe. Por eso es que constantemente tenemos que dedicarle tiempo y pedirle al Señor a través de su Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y el discernimiento para cuando esos ataques vengan, prepararnos, poder defendernos. Lo cual nos lleva al tercer punto. El cristiano que regularmente le dedica tiempo a la oración, al estudio de las Escrituras, se mantiene activo sirviendo en el ministerio y se congrega con otros hermanos consistentemente. Este es un creyente que se prepara para el tiempo de batalla y sabe entonces cómo reaccionar ante los ataques del enemigo. Él no solo se defiende, él no solamente pone el escudo y deja que le tiren, sino que toma una actitud ofensiva y no espera los ataques que lleguen. Él empieza a atacar al enemigo. Tú eres testigo, déjame decirte la verdad. Tú no conoces, déjame explicarte lo que es la salvación. Y no esperar, sino firmemente tomar la actitud ofensiva. Debido a esta situación, Pablo, comprendiendo la complejidad de la composición del cuerpo de Cristo, sabiendo que unos son más maduros que otros,
sabiendo que unos no están tan dedicados como otros, sabiendo que algunos son recientemente llegados. Él exhorta e instruye a la iglesia que, como todo buen soldado, obedece las órdenes de su comandante. El soldado en el ejército no puede decir por qué. El comandante dice, ve, y tú vas. De igual manera, el cristiano, para estar listo a enfrentar al enemigo, también debe de prestar atención y obedecer las ordenanzas de su Señor, el creador del mundo. Y primeramente el apóstol nos instruye a buscar nuestras fuerzas en el Señor. Versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder ser victorioso, un ejército necesita un comandante que planifica, organiza y suple a sus soldados con lo necesario para ejecutar el ataque. El soldado depende de la estrategia y el poder militar de su comandante para obtener la victoria. El soldado simplemente sigue órdenes y confía en aquellos que están haciendo los planes y la estrategia saben lo que están haciendo. Pablo nos dice, le dice a la iglesia que para el cristiano el punto de partida es que no debemos de pelear o ir a la batalla solamente confiando en nuestras fuerzas, capacidad o habilidad, sino que necesitamos ser reforzados por el comandante supremo, Cristo. Él es la fuente de toda fortaleza. Todo lo que vayamos a lograr y todo lo que podemos resistir, lo hacemos porque Cristo nos da las fuerzas para hacerlo. Filipenses 4:13 nos dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Sin Cristo no podemos enfrentar la batalla. Pero con Él no solo podemos ir a la guerra, sino que tenemos la victoria. Pero todo es en el poder del Señor. Tenemos que entender lo que significa el ser fortalecidos en el Señor. Porque Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense que el enfoque es lo que el Señor puede hacer. Y sí, podemos ir a la batalla confiando y sin temor en el poder del Señor, porque primeramente su poder es inmensurable. En esa misma carta de Efesios, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Su poder es inmensurable. Y cuando acudimos al poder de Cristo, cuando confiamos en el poder de Cristo, podemos lograr mucho más de lo que pedimos o pensamos. Porque a veces pedimos pensando que esto es lo que hay que hacer para resolver. Y entonces el Señor se manifiesta y obra y no comprendemos todo lo que hace y lo que ha logrado, que nosotros ni pensamos que hacía falta. Porque es sobre nuestro entendimiento, como dice la palabra. Pero entendiendo que Él puede ir mucho más sobreabundantemente. Podemos también confiar en su poder porque es el poder de resurrección. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales?
No importa lo que suceda en esta vida. No importa cuál sea nuestro fin temporal aquí en este mundo. Nosotros tenemos garantizado vida eterna. La muerte ha sido ya vencida. Ese es el poder de la resurrección. Y cuando Cristo fue resucitado el tercer día, esa fue la victoria que Él ahora nos ha concedido a nosotros. Confiamos en el poder del Señor porque es un poder celestial. Colosenses 1:11 dice así: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Y el final es la clave: con gozo. No es que vayamos a la batalla y todo es sufrimiento, todo es dolor, todo es pesimista, todo es negativo. No. En el poder de Cristo tenemos la perseverancia y paciencia de soportarlo todo con gozo. Imagínense uno en la batalla, el enemigo dándole algo, como dice, dame con todo lo que tú tengas. Y uno sonriéndose. Las películas de Rocky. Dame más. Con gozo. ¿Por qué? Porque la victoria es nuestra. En el poder de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de hacer entender. Su poder es sobrenatural, fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Nosotros desafortunadamente tratamos de limitarlo a Él, ponerlo en una cajita, porque eso es lo que podemos razonar y visualizar. ¿Cómo el Señor va a poder ir más allá? Porque el Señor es todopoderoso. Él no tiene límites. Segundo lugar, es importante, es necesario que entendamos y sigamos la exhortación de buscar su poder. Pero más o de igual importancia es reconocer y entender quién es el enemigo. No podemos tomarlo ligeramente. Eso no importa porque el Señor no. Si fuera así, el Señor no nos hubiera dado estas instrucciones. Al final del versículo 11 y versículo 12 dice así: contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto no es un juego, y ciertamente no lo podemos tomar ligeramente. Fíjense, una de las grandes dificultades que el ejército americano enfrentó y experimentó en el conflicto de Vietnam es que en muchas ocasiones no podían identificar al enemigo debido a ese estilo de pelea. Ellos se vestían como civiles, utilizaban a niños y mujeres en el campo de batalla, y el ejército americano estaba entrenado a combatir al enemigo, siempre pensando que era un ejército uniformado y hombres. Y cuando se encontraban con niños tirando granadas, con mujeres tirándose con bombas, eso era un conflicto para ellos. ¿Cómo yo voy a matar a un niño? ¿Cómo yo voy a atacar a un niño? A una mujer. El enemigo no le importaba. Y eso fue un gran problema. Y lo vemos hoy en día también con los terroristas haciendo lo mismo. Desafortunadamente en la guerra la moralidad cae. Y en cierta manera es el mismo problema con el enemigo espiritual, ya que este no es visible. No podemos andar tirando puños al aire pensando que le estamos dando a un demonio. No podemos dispararle a nadie. Y debemos comprender que esta batalla no es con los terroristas, los gobernantes o jueces, el vecino o el jefe o cualquier otra persona o situación que nos esté afectando. Ese no es el enemigo. La batalla es con los poderes malignos, las huestes espirituales que están operando detrás y a través de cada uno de ellos,
que los utilizan para ejercer sus ataques. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Al final del 9, el comienzo del 10. Conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Tenemos que entender que Satanás y su ejército van a hacer todo lo posible para alejarnos del Señor y tratar de hacernos caer. Y lo va a hacer utilizando a aquellos que se dejan utilizar. A aquellos que no siguen al Señor, que son sus siervos, aunque no lo vean de esa forma. Y cuando vemos al enemigo, al vecino, al jefe, la injusticia sobre nosotros, decimos, pero ¿por qué? Porque yo no he hecho nada, yo soy un buen empleado, yo soy un buen vecino. Y mira cómo me tratan, mira cómo me habla, mira lo que hace. Hermanos, no lo mire a él, no lo mire a ella. En el poder de Cristo, Señor, remueve aquello que está atacándome. Porque ese o ella necesitan de Cristo. Y en vez de enojarnos, y en vez de tratar de atacar a esa persona, en amor, busquemos el camino para que ellos lleguen. Pero eso no lo entendemos si no estamos preparados para el ataque y cómo reaccionar a ese ataque. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero fíjense el orden. Primeramente hay que ¿qué? Someternos a Dios. No es, espérate, yo te cojo. Yo te voy a estar velando. Cuando llegue el momento, ahí viene el cocotazo. Someteos a Dios y Satanás se alejará. Cuando Satanás tentó a Cristo 3 veces, ¿qué hizo el Señor? Con la palabra de Dios: a Dios nunca tentarás. Cuando Pedro indirectamente fue siervo de Satanás, diciendo: Señor, tú no, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo. Tenemos que tener cuidado. El enemigo conoce nuestro nombre, nuestros gustos, fortalezas y debilidades. Y él es incesante, implacable, y su único deseo es el destruir a todo seguidor de Cristo y la obra que está haciendo. Por lo tanto, él y su ejército van a usar todo truco disponible en su ataque. Primera de Pedro 5:8: sed espíritu sobrio, estar alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 4:4: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo está obrando en toda manera para a los que están ciegos que se mantengan ciegos, y a los que han abierto sus ojos tratar de hacerlos caer, y si puede convertirlos en mal testimonio de la obra de Cristo. Tercero, por eso no solo debemos confiar en la fuerza del Señor en nosotros y el conocer a nuestro enemigo, sino que es necesario, y el apóstol enfatiza esto, es necesario estar equipados adecuadamente para la batalla. Sí, obviamente el poder de Cristo es incomparable y con Él lo podemos hacer todo, pero fíjense que el Señor sabe que estamos aquí y Él nos da el poder, pero tenemos que confiar en Él. Y tenemos que entender con quién estamos peleando. Y para lograr llevar a cabo la obra, Él dice: ahora vístete, prepárate con lo que te hace falta.
En el ejército, si tú vas a la batalla, te equipan, te dan todas tus armas, todo lo que tú necesitas para ir al campo de batalla. Versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Y en los versículos del 13 al 18 el apóstol nos indica cómo prepararnos espiritualmente para el combate, vistiéndonos con la armadura del soldado cristiano. Pero primero que nada es necesario usar toda la armadura y no solo parte de ella. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que entonces podáis resistir en el día malo. Yo le oro al Señor todos los días. Todos los días yo paso 2-3 horas orando. ¿Leíste la Biblia? No, si yo le oro al Señor, Él me da la sabiduría. Dice: ¿tú entiendes lo que dice la palabra? No, pero es que yo tengo el Espíritu Santo. Ok. Pero yo voy los domingos a la iglesia. Pero tú oras. No, sí, yo oigo el pastor y el mensaje de él es buenísimo. Y después lo veo en YouTube. Por si acaso se me olvidó algo. Tomad toda la armadura de Dios. Y cuando personas hacen ese tipo de comentario, aunque parece un poco tonto, ahí se entiende la falta de entendimiento. No comprenden en sí lo que significa una batalla espiritual. No entienden quién es el enemigo y lo que el enemigo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a hermanos o hermanas cristianos fieles por muchos años y han caído? Pudiéramos comenzar con pastores, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hermanos, en la batalla hay heridos y hay muertos. Y eso nos incluye a nosotros. Van a haber aquellos que caigan. Pero también en la batalla hay médicos que vienen al rescate. Y para eso está la iglesia. Es una batalla. Por eso es que es necesario prepararnos y entender con quién estamos peleando. Cuando estamos en el campo de batalla tenemos que usar todas las armas disponibles y no pensar que solo con algunas de ellas va a ser suficiente para resistir y mucho menos vencer al enemigo. Porque una cosa es que me estén dando puño y tirando y con el escudo, pero eventualmente uno se cansa, se debilita. Y hay un momento en que uno tiene que pararse de frente y defender y atacar. Por eso el apóstol nos instruye que usemos toda la armadura disponible para defensa, protección y para la ofensiva, para poder resistir y mantenernos firmes. Comenzando el versículo 14: la correa de la verdad y la coraza de justicia. La estrategia del enemigo son mentiras y distorsiones. El chisme. ¿Tuviste lo que él hizo? Yo oí que aquello, y mírate lo que pasó. Y empieza el engaño y los rumores, y quizás uno ni sabe de qué están hablando, pero ya hay algo que se está desarrollando y ahora uno tiene que defenderse. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando del mundo, y no ha permanecido en la verdad, hablando del diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nada, absolutamente nada de lo que salga del diablo se puede considerar como verdad. No hay nada que él pueda decir que podamos confiar en ello. Y cuando digo el diablo, estoy hablando de él y de sus siervos. Cuando los políticos prometen, ¿cuántos confiamos en ellos? Pensamos y dudamos porque decimos: son unos mentirosos. Y no importa el partido, el color, el tamaño, de dónde vinieron, son pocos los que uno puede decir: este está diciendo la verdad. Y eso es una lástima.
porque son los que gobiernan aquí y en los demás lugares. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque la gente los pone ahí. ¿Quiénes somos los culpables? El pueblo. ¿Por qué? Porque no buscamos la verdad, buscamos lo que nos gusta, lo que nos satisface. Mira, él me va a dar un teléfono gratis. Ya no tengo que pagarle a Verizon o a Sprint o a no, es gratis. Tenemos que estar firmes en la verdad y justicia de Cristo para resistir y estar libres del control de las injusticias, falsedades y tentaciones. Cuando aquellos que digan algo que nuestro testimonio demuestre, no hay forma que tú me digas a mí que lo que tú estás diciendo es verdad acerca de él o de ella. No hay, no way. Porque el testimonio es firme en la palabra, en la verdad que es Cristo. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? ¿Libres de qué? Primeramente del pecado, porque si yo conozco la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo. Y me someto a Él, como leímos anteriormente, Él me quita las cadenas del pecado. Ya yo soy libre del control de Satanás. Cuando conocemos la verdad contenida en las Escrituras, entonces podemos ser hombres y mujeres honestos, de carácter y testimonio puro, lo cual nos da libertad del pecado. La duda está en otros, pero no en nosotros. Continuando el versículo 15, calzados con el evangelio de la paz. La estrategia del enemigo es alejarnos de la comunión con Dios y hacer que vivamos con miedo. Crear conflicto en la iglesia, crear tensión en la iglesia, que no haya paz. Por eso necesitamos un corazón y una mente guiada, no por mis emociones, no por mis sentimientos o mi inteligencia, pero guiada por el Espíritu Santo. Y a la misma vez seguir el ejemplo, testimonio y las enseñanzas que Cristo estableció durante su ministerio, para entonces poder tener paz espiritual. Cada vez que venían a poner en duda a Cristo, los fariseos, los escribas, cuando le cuestionaban, cuando le ponían preguntas para ver si él caía, él muy fácilmente se pudo haber molestado y reaccionado. Pero el Señor de señores, en su sabiduría, les respondía tranquilamente, y ellos tenían que irse perturbados y el Señor en paz. Cuando estamos preparados, cuando verdaderamente estamos listos para la batalla y el ataque viene, no perdemos la cabeza, como decimos. No nos desesperamos. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo, que sobrepasa todo, vive en mí. Y no hay nada que el enemigo pueda hacer para quitar esa paz, si verdaderamente confiamos en Él. Versículo 16 dice, el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo que nos está tratando de visualizar es que estamos bajo constante ataque. Los dardos de fuego del maligno. Confiando en Cristo. Confiando que Cristo es Dios supremo sobre todas las cosas y no hay nada que lo pueda derrotar. Ya Él venció al enemigo número uno del hombre, la muerte. Nuestra fe no es en vano, no es en una posibilidad, no es en algo que a lo mejor sucede. Cristo ya venció la muerte. Él tiene la victoria. Nuestra fe debe ser sólida en ese hecho y nada nos debe de hacer dudar, porque ya tenemos la evidencia. Cristo fue crucificado, Cristo resucitó, Cristo está sentado a la derecha del trono en su Padre.
Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos está presentando una visión para que estemos listos a lo que viene. Versículo 17: el yelmo de la salvación en Cristo. La estrategia del enemigo es poner dudas en nuestras mentes acerca de si somos salvos o no. ¿Cómo yo puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo seguir pecando como estoy pecando si soy verdaderamente salvo? ¿Cuántas veces no hemos dudado de nuestra salvación porque yo sigo haciendo esto? Porque sigo cometiendo el mismo error. Porque sigo cayendo en el mismo pecado, la misma tentación. ¿Cómo puede ser posible que yo sea salvo? Y ese es el enemigo. No, es que tú no, verdaderamente no eres. Tú pensabas, pero fíjate, mira cómo estás haciendo, mira lo que sigues haciendo. ¿Cómo le pudiste decir a tu esposa eso? ¿Cómo pudiste haber? Y uno duda y duda cuando no estamos listos, cuando no estamos firmes en nuestra fe. Las escrituras claramente dicen lo siguiente: fuimos salvados, justificados por fe cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Romanos 5:1. Continuamos siendo salvos, santificados por la obra que el Señor continúa haciendo en nosotros. Romanos 6:22, Filipenses 1:6. Y vamos a mantener nuestra salvación eternamente cuando recibamos la glorificación de nuestros cuerpos. Romanos 8:30, Primera de Juan 3:2. Somos sido justificados, somos santificados y vamos a ser glorificados. Mi salvación es permanente. Yo caeré, pero yo no pierdo mi salvación, porque Cristo vive en mí. Y esa es la batalla, y esa es la defensa, y ese es el ataque. Satanás, tú no me vas a separar de mi Dios, porque nada ni nadie nos puede separar. Versículo 17: la espada del Espíritu es su palabra. Y la estrategia del enemigo es engañar a la gente manipulando las escrituras, usando los falsos maestros, doctrinas y testimonios. Pero la defensa del cristiano es la revelación de Dios que se encuentra en la Biblia, la cual, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad y no ser confundidos por las falsas doctrinas y enseñanzas. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿No es eso una realidad? Falsos profetas por todos lados, y algunos claman ser Cristo. La audacía, yo soy Cristo. Yo creo que se les quedó una parte: anticristo. Y aquí Juan está diciendo: no se dejen confundir, no permitan, no caigan. Entonces tenemos el versículo 4 de ese capítulo, donde dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el pueblo de Dios dijo: amén. La batalla es constante, pero mayor es aquel que está en nosotros
que aquel que está en el mundo. Y si entendemos este versículo, es directamente relacionado a ese versículo 1. Mayor es mi Dios que cualquier falso profeta, cualquier falso maestro, cualquier falsa doctrina o enseñanza. Mayor es mi Dios. Y tenemos que comprender lo que Juan y Pablo y Pedro nos estaban diciendo y nos están diciendo. No es una batalla fácil, no es algo simple, no es un juego ni nada que podamos tomar ligeramente. Es algo serio, muy serio, y hay que prepararse para ir. Por último, Efesios 6:18, el soldado de Dios debe de orar constantemente, con perseverancia, buscando la dirección del Espíritu Santo. Constantemente, hermanos, no de vez en cuando, o cuando algo duele, o cuando necesito de algo. Durante los buenos tiempos, los tiempos a mediados y los tiempos difíciles. Orando por uno, orando por mi hogar, orando por mi familia espiritual, orando por aquellos que necesitan, que no conocen, orando por todo lo que encontramos diariamente. La estrategia del enemigo es que seamos autosuficientes. Yo puedo resolver. Yo tengo el dinero, yo tengo la capacidad, yo tengo el entendimiento, yo tengo la sabiduría. Yo me voy para el infierno. Que no consultemos, busquemos, hablemos o dependamos de Cristo. Eso es lo que el enemigo trata de hacernos ver. Y eso es lo que vemos en la sociedad. Autosuficiencia. Tú tienes que pensar que tú estás bien. Olvídate lo que es tú. No, Él. Primero Cristo, siempre Cristo y para siempre Cristo. La defensa del creyente es la dependencia en Cristo, a través de la oración en todo momento, uno para evitar caer, mientras que a la misma vez buscamos el bienestar de nuestros hermanos en la batalla y de aquellos que necesitan oír. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos y a veces no comprendemos, porque pensamos que el Señor ni nos está oyendo. Y eso es contradictorio a lo que la palabra de Dios dice. Él dice, traerlo todo a mí. Él no se entregó en la cruz por juego. Él nos lo ha dado todo. Tenemos que confiar en Él. Con estas instrucciones, Pablo estaba preparando no solo a la iglesia de Éfesos, y ciertamente no solo a la iglesia aquí en Pembroke Pines, pero a toda iglesia sobre la faz de la tierra, para que estuvieran listas para lo que estaba por venir en esta vida como cristianos en Cristo. Lo que tenemos que entender es que no estamos en esta guerra solos o mal equipados. Nuestro comandante no es Trump, no es Obama y no es el próximo que venga. Nuestro comandante es el general supremo, que tiene todo conocimiento y absoluto poder. Pero aún más importante, Él sí nos va a ayudar, pero sobre todo, la victoria ya se ha ganado. Cristo venció a la muerte. Por eso es que leemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, sigamos firmes y adelante, vestidos de toda la armadura de Dios, fortalecidos en el poder y la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso podemos decir Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, claramente
Tu palabra nos dice que estamos en medio de una batalla. No cabe duda alguna que el enemigo está atacando con todo lo que tiene. Y que tú nos has dejado esta palabra para que no solamente podamos sobrepasar la batalla, pero resistirlas firmes y defendernos y tomar la ofensiva. No estamos aquí solamente para sufrir. Estamos aquí porque ya tenemos la victoria. Y solamente lo que tú deseas para nosotros es que estemos listos para cuando los ataques vengan. Y no solamente para cuando vengan, pero antes de que lleguen nosotros, seguir hacia adelante, atacando al enemigo. Con la palabra de fe, con la palabra de amor, con la palabra de esperanza. Para que más de sus soldados pasen al lado de la vida eterna. Padre, que tomemos esto seriamente. Que comprendamos la importancia de este mensaje. Y más importante, los días en que vivimos. La urgencia de que este mensaje llegue a otros. El fin se acerca. La evidencia la vemos diariamente. Y tú en paciencia nos estás dando el tiempo para que otros puedan venir y obtener salvación. Que no nos sentamos cómodos en nuestros hogares, pero que sintamos el deseo y la urgencia de ir y tratar de salvar a otros en el nombre de Cristo. Que estas palabras se conviertan en una realidad en nuestra vida y podamos seguir firmes y adelante en la batalla hasta que llegue el fin. A ti sea la honra, Padre, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos.